Bienvenida a Invierte con Mar, el podcast para mujeres que quieren tomar el control de su dinero, invertir con inteligencia y construir su libertad financiera. Encontrarás tips, hacks e historias de éxito y fracaso de mujeres como tú y como yo que lograron construir una vida extraordinaria, porque la mejor inversión siempre eres tú. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Invierte con Mar. Hoy estoy súper contenta porque tengo a una mujer que es pues uno de los objetivos por los que nació este podcast, es el propósito, el visibilizar la importancia de la independencia económica en las mujeres y cómo esto nos puede ayudar a reducir la violencia, a reducir pues las brechas de género y pues algo que siempre les digo aquí es que si más mujeres estamos en espacios de negocios, en espacios de poder, el mundo va a ser mejor. Entonces, pues hoy tenemos a Rocío Rubalcaba. Bienvenida, Rosy. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mar, por permitirme estar en este espacio de muchísima expansión. Me encanta poder compartir contigo y con todas tus mujeres este mensaje tan importante. Me siento muy honrada de estar aquí hoy. Muchas gracias, Rosy. Oye, y Rosy, pues es una mentora de sueño. Ahorita vamos a hablar de la importancia del sueño. Es fundadora de Gluck Blue Blockers, que son unos lentes que te ayudan a bloquear la luz azul y que pues ayudan en el tema del sueño. Pero atrás de este éxito hay una historia de resiliencia y hay una historia que todas las mujeres debemos conocer y debemos de tomar en cuenta. Si tú tienes una mujer, una amiga, tu hermana o incluso tú misma y necesitas salir de espacios donde no estás siendo valorada, este episodio es un episodio que sí o sí tienes que ver y compartir con todas las mujeres que puedas hacerlo, porque necesitamos visibilizar esto para que deje de pasar. Entonces, Rosy, pues si me permites, empezamos la entrevista. Claro que sí. Y la verdad, muchas gracias de verdad por estar aquí, porque no todas las mujeres tienen la valentía que tú hoy estás teniendo de hablar y de visibilizar estas experiencias que lamentablemente son muy comunes, que las mujeres callamos. Entonces, eres una heroína y te quiero pues felicitar de verdad por todo el cambio que vas a lograr hoy al hablar de tu historia. Entonces, pues cuéntanos, Rosy, ¿quién es Rosy y quién era Rosy antes de ser la persona que eres hoy? Bueno, hoy me siento una mujer bendecida, una mujer iluminada, una mujer con mucha paz, con muchísimas ganas de vivir, ganas de comerse al mundo, pero esto no siempre fue así. En algún momento de mi vida estuve casada por 27 años en un matrimonio donde yo sentía que algo no estaba bien. Uh-huh. Y bueno, como muchas mujeres nos casamos con la expectativa de que va a ser para siempre, de que esto va a ser algo que va a ser bueno para todos. Y cuando empiezas a ver cosas o a notar cosas que no están bien, te empiezas a sentir conflictuada, sin embargo, callas, ¿no? Porque empiezas a pensar que probablemente estás equivocada, empiezas a normalizar ciertas banderas rojas que tú vas viendo y hay muchísimos factores que influyen en que tú te quedes ahí y una de ellas, creo para mí la más importante, es el miedo a que tú no hayas hecho un buen trabajo y también toda esta parte que te enseñaron por generaciones, lo que tú traes como enseñanza de generaciones de tienes que sostener un matrimonio a costa de cualquier cosa, ¿no? Claro. ¿Quién era yo antes? Era una mujer asustada, era una mujer que vivía de apariencias y una mujer que vivía honrando un linaje familiar, de sometimiento, de quedarme callada y de no luchar por lo que yo creía que era correcto. Ok, Rosy. Oye, justo que es súper poderoso lo que acabas de decir porque dijiste normalizamos pues muchas banderas rojas. Uh-huh. Te cuento que nosotros acabamos de sacar una campaña hablando del violentómetro y justo, por ejemplo, hay una que es que te ridiculizan en público. Uh-huh. O que hay ciertos golpecitos que son leves y tú uh-huh. ya es como que, ay, no pasa nada. Uh-huh. Y luego va escalando y escalando el grado de violencia. Entonces, el normalizar ciertas cosas, pues no te vas dando cuenta que de repente, pum, estás metida en
en un hoyo o en un lugar donde no estás siendo vista, no estás siendo valorada y que además estás pues sufriendo varios tipos de violencia. Y cuéntanos ahora cómo lograste ser esta mujer, o sea, ¿cuál fue el punto de inflexión que te llevó a decir, basta, no quiero estar aquí aunque lleve 27 años y aunque me vengan diciendo que tengo que sacrificarme por mantener un matrimonio? Yo creo que algo que a mí me hizo cambiar, o el punto de inflexión, fue empezar a tener amor propio. Porque Okay. cuando tú empiezas a valorarte, empiezas a darte cuenta de que esas banderas rojas empiezan a ser muy notorias. Entonces, por ejemplo, en mi caso en específico, mi matrimonio había mucha bonanza económica y tú no te das cuenta de estas situaciones, porque precisamente como normalizas, había muchísimas cosas que yo normalizaba. Algo súper importante es, en mi caso, yo estuve casada con una persona que le gustaba beber, ¿no? Entonces, para empezar, normalizas el hecho de estar con alguien y que tú estés todo el tiempo en agobio, en una situación de Sí. preocupación constante por saber dónde está, cómo está, con quién está, si está a salvo, de que no llega, de que lo ves tomado, de que qué van a decir tus hijos. Pero cuando tú piensas o vas a platicarle, que no le platicas a muchas personas, pero a lo mejor tú vas y le dices, mamá, pasó eso, o quizá tu propia madre vea cuando estás enojada o triste y te dice, mi amor, es normal, los hombres beben, quédate callada, ¿no? Déjalo así, así son los hombres. Entonces, cuando tú empiezas a normalizar esas situaciones y después empiezas a normalizar el hecho de empezar a hacer sacrificios, porque ojo con esto, la violencia económica empieza de poco a poquito y empieza con pequeños sacrificios que cuando tú los acumulas ya no hay un para atrás. Entonces, en mi caso muy específico, ¿qué es lo que sucedía, no? Primero es la renuncia, es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a encargar de la casa, yo me voy a trabajar, Tú estás en la casa. encárgate de la casa y de los hijos, no requieres trabajar, no te va a hacer falta nada, ¿no? Esa es la primera bandera roja, cuando te piden hacer algo que tú no quieres hacer, sin embargo, aceptas porque primero lo traes de familia, te dijeron que así era, y segundo, porque crees que es lo mejor para tus hijos, ¿no? Y creo que lo ves como un acto de amor. Por Lo supuesto. ves como, es que él me va a mantener todo y yo no quiere que yo me agobie, Sí, exacto. entonces pues él va a proveer todo y yo solo voy a tener que estar aquí en la casa. Y está perfecto si es como algo que es parejo y conlleva una protección financiera. O sea, hay algo a cambio, ¿no? Pero cuando la renuncia empieza a ser ya contra tu propia economía y empieza a robarte oportunidades, que fue lo que pasó en mi caso, entonces ya empieza a ser algo en qué ponerte a pensar. Entonces, por ejemplo, el primero fue no trabajes porque yo voy a estar aquí siempre y yo te voy a mantener. Y segunda, cuando yo empecé a darme cuenta que yo requería tener mi propia libertad financiera y quería salirme a trabajar, él siempre me decía, no, porque tu prioridad son tus hijos y acuérdate que nosotros acordamos que tú ibas a estar en casa y que yo iba a salir a trabajar, ¿no? Segunda renuncia, ¿no? Ya no buscas trabajo, ya no buscas qué hacer. ¿Por qué? Porque te convences o dices, no, es que es por mis hijos, por el bien de la familia, no pasa nada, estoy bien, nada me falta, ¿no? Estás bien. Pero en el fondo, una mujer siempre sabe cuando algo no está bien. La diferencia es que nos callamos. Nos callamos, ¿por qué? Porque honramos a nuestras familias, porque honramos a la sociedad, ¿no? Y no nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, va pasando el tiempo, pero cuando vas sumando las pequeñas renuncias, por ejemplo, en mi caso, me ofrecían trabajos buenos y yo no, porque ¿quién va a cuidar a mis hijos? No porque, o sea, algo que pasaba mucho era, estás tomando mucha importancia y no podemos ser dos con el mismo nivel de importancia, entonces requiero que renuncies porque eso va a perjudicar a la familia, va a perjudicar a mi imagen y requieres estar en casa, no es bien visto que la esposa de un político trabaje, ¿no? Entonces, esas pequeñas renuncias que tú vas diciendo, ok, es por el bien de la familia. Pero cuando ya pasa el tiempo y se acumulan, llega un momento en que dices, no más. ¿Qué pasó para mí?
empecé a darme cuenta, o sea, esas banderas rojas se volvieron cada vez más rojas y más símbolos de alerta. ¿Por qué? Porque algo que tú esperas cuando te casas con una persona que tiene una adicción es que él cambie. Ay, sí. Típico, Típico. típico, ¿no? Piensas que el amor lo va a cambiar y que Justo, van a ser súper justo. bien. Sí, todas, justo. Todas. Así, entonces tú te casas. En mi caso, yo tenía 21 años y la verdad es que yo tenía todas estas ganas de que él cambiara. Entonces, para mí fue hablar con él, platicar con él. Yo me acuerdo que en las primeras ocasiones era muy duro porque yo lo veía tomar y lo que yo hacía era o me tomaba sus copas o le escondía el alcohol o le tiraba el alcohol en el zinc del fregadero, ¿no? Y eso evidentemente lo hacía enfurecer. Claro, enojarse. Lo hacía enfurecer. Entonces, sí fueron como varios años de decepción constante y el punto de quiebre para mí, que no fue el final, sino simplemente el empezar a tomar conciencia de que él no iba a cambiar, por más que, porque mucho, y esto de verdad se los digo, porque seguro hay muchas mujeres en la misma situación. Un hombre no cambia porque tú le pidas que cambie. Un hombre cambia cuando él siente que debe cambiar y no es tu culpa. No eres responsable. En mi caso yo me sentía responsable. Yo pensaba que mi amor no había sido suficiente. Claro, porque tú te pones esa carga. Exacto. Tú dices, él como me va a amar tanto, va a amar tanto a sus hijos, Exacto. entonces va a cambiar. Mi amor lo va a cambiar. Mi amor lo va a cambiar y te pones esa carga que no es tuya y que además de ninguna manera él va a cambiar por eso. Porque como dices, tiene que cambiar porque él lo sienta, porque él tenga la necesidad de hacerlo, ¿no? Si no, pues va a seguir ahí. Sí, y triste porque pasaron los años y en mí empezó a nacer una frustración, un coraje, una ira y un resentimiento, porque yo sentía que yo era la responsable y el fracaso de que él no hubiera cambiado era total mi responsabilidad porque yo no había sabido qué hacer para que él cambiara. Y esto nos pasa a todas. Esto lo he escuchado muchísimo. Es mi responsabilidad, no supe cómo hacerlo. Mi amor no fue suficiente, te empiezas a sentir insuficiente. Entonces empiezan los años a andar y empieza la costumbre. Y como vas dejando de ser productiva, te vas haciendo más dependiente financieramente de él. Y aparte, las renuncias de las que ya habíamos hablado en pro de la familia, empieza a crear en ti frustración. Hasta que un día llegó a mis manos un libro que se llama Conversaciones con Dios, que yo empiezo a leer y algo en mí, que esa vocecita siempre está en ti, solo que tú no la escuchas. ¿Por qué? Porque el ego te dice, no, ahí quédate, y el miedo, no, ahí quédate, no, ahí estás muy bien. Eso y aparte todos los consejos y todo lo que tú ya traes. Y todo lo que te están diciendo las generaciones atrás, ¿no? Yo recuerdo que un consejo que me daba mi abuela siempre era... primero tu esposo, lo que él requiera, casi antes que tú. Claro. Tu obligación es que él esté bien, dale todo lo que él requiera. Y así fue siempre, ¿no? Entonces, llega este libro de Conversaciones con Dios y algo que fue súper importante para mí fue leer una frase que cambió mi vida. Dicen que ese libro cambia vidas, mi vida la cambió totalmente y fue... Lo peor que puede hacer un ser humano es traicionar. Sí. No, traicionar. Ah, traicionar. ¿no? Traicionar. Sin embargo, la peor traición que el ser humano puede hacer es la traición a sí mismo. Es lo peor que puedes hacer. Cuando yo leí esa frase, me empecé a cuestionar. Me empecé a hacer preguntas. ¿Qué tanto me estaba yo traicionando? ¿Qué tanto estaba yo traicionando mis valores? ¿Qué tanto estaba traicionando lo que yo realmente quería de una familia? ¿Esa era la familia que yo quería? ¿Ese era el lugar donde yo quería estar? Y ahí fue para mí un punto de quiebre. Eso, y que un día llegué, nosotros teníamos varias casas. Esta casa estaba en otro lugar donde no era nuestra casa principal, era una casa de playa, por así decirlo. Yo llego con mis hijos y lo veo a él en el mueble, tirado, totalmente alcoholizado, con un montón de amigos alcoholizados y un montón de botellas. Ya teníamos aproximadamente unos 15 años de matrimonio. Y yo dije, esto nunca va a cambiar. Esto nunca va a cambiar. Sin embargo, me quedé todavía 11 años más.
Pero esos 11 años se convirtieron para mí ya en un infierno, porque yo sabía que me tenía que ir. Sin embargo, no juntaba el valor para irme, porque yo ya no tenía, ya había dejado de trabajar, ya había sacrificado todos mis modos de ingreso por el bien de la familia. Y bueno, algo que después de este episodio yo me di cuenta que él no iba a cambiar, que por más que yo hasta la villa de rodillas me fui, o sea, no había más que hacer. Sí. Y esto iba a continuar así. En estos tiempos entramos, o sea, había mucha bonanza económica y yo tenía ahorros propios, porque él sí, algo que él hizo fue darme dinero. Sin embargo, debido a esta adicción, pues nuestra economía subía y bajaba, y cuando trabajas en gobierno, a veces hay épocas de bonanza y a veces hay épocas que no había bonanza, ¿no? Sin embargo, nosotros a veces teníamos y a veces no teníamos nada. A veces teníamos mucho y a veces no teníamos nada. ¿Qué pasaba con todos mis ahorros? Porque yo siempre era súper prevenida y decía, el día que yo me vaya... Pero eras prevenida ahorrando, más no invirtiendo, solo lo tenía. Exacto, era prevenida ahorrando y escondiendo el dinero. No escondiendo, porque es algo de lo que quiero hablar en este momento. O sea, él sabía, en todo momento sabía lo que yo tenía, porque yo le informaba, porque él revisaba mis estados de cuenta, porque yo siempre fui, y esto es algo que hacemos, porque somos primero el corazón. Sí. Es tu compañero de vida. Y si somos mujeres muy fieles en el sentido de que hacemos lo correcto, para mí mi esposo era mi prioridad. Entonces, no había manera que yo, muchas veces te dicen, esconde dinero, ¿no? Sí, es un consejo súper común de las mujeres, o entre las mujeres, de decirse, oye, esconde dinero, o dile que te costó 500 pesos cuando costó 300 y te quedas con 200. Exacto. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene eso? Somos un equipo, somos pareja, yo no le puedo mentir. O sea, en mi caso, él sabía siempre cuánto tenía yo. Y aunque mi mamá me decía, oye, invierta en este terreno, yo no, mamá, porque le pega en su situación patrimonial. No, mamá, porque estamos haciendo en conjunto, tomamos decisiones. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía una quiebra, yo entregaba todos mis ahorros para salvarlo a él. Y eso no fue una vez, fueron 2 o 3. Todos mis ahorros para salvarlo a él, porque yo decía, lo tengo que proteger para que él salga adelante, para que el día de mañana pueda volver a proveer. Me quedaba en ceros, la cuenta se volvía a llenar. Ya la última fue un departamento que compramos, que yo di, todos mis ahorros se fueron al enganche de ese departamento. Y bueno, ahorita voy a contar qué es lo que sucedió. Pero entonces el punto de quiebre fue la lectura y el darme cuenta que él nunca iba a cambiar. Ok, y entonces, bueno, decides irte. Dices, hasta aquí llegué, ya no quiero más, ya es un lugar donde no quiero estar. Y además él te dice, pues, chao. Sí. ¿Qué pasa? Pasaron muchas cosas. Ya después del año 15, fueron deteriorándose la relación. O sea, ya esto era una relación de pantalla. Ajá. Una relación en donde evidentemente al no haber como una comunicación efectiva, evidentemente empezó a faltar el dinero. Entonces cuando hay dinero todo es perfecto. ¿Por qué? Porque quizá no ahorras y no inviertes, pero te compras lo que quieres. O sea, es tu manera como de disfrazar eso, ¿no? Te compras lo que quieres, te vas de viaje, sales con tus amigas a desayunar, estás muy cómoda. Yo lo que les digo, te digo, este podcast surgió por mujeres como tú, estás viviendo en una burbuja. Exacto. Estás viviendo en una burbuja que en algún momento se va a reventar. Y si tú no estás preparada para cuando esa burbuja se reviente, pues la vas a pasar muy mal. Justo eso, o sea, yo les juro, nunca pensé que yo fuera a atravesar por la situación que estoy atravesando actualmente, porque nunca lo creí capaz. Sí. Nunca lo creí capaz, siempre le di absolutamente todo. Es el hombre con el que has vivido toda tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final ya era una situación, siempre cuando el alcoholismo empeoró, junto con el alcoholismo hay neurosis, y junto con la neurosis empieza a haber como una especie de maltrato. Entonces, muchas personas creen que el maltrato solo son golpes,
pero, y no digo que sea menos, sino que es diferente, porque, por ejemplo, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, también es muy fuerte. Dejas de ser tú, dejas de saber qué te gusta a ti, dejas de ver por ti, o sea, es, no sé, ¿a dónde va a querer ir a comer él? ¿O qué es lo que le gusta hacer a él? O sea, yo lo que he visto es que pierden su personalidad, pierden su identidad por ponerlo a él primero. Todo es él para que todos estén bien. Entonces, sí. Pero como mujer te vas marchitando, que fue lo que pasó en mi caso, ¿no? Entonces, duramos así 10 años más. Para ya los últimos años, ya la economía ya no era igual. Y cuando ya no hay dinero, entonces ya no encuentras de dónde agarrarte. De dónde agarrarte. Ajá. Ya, o más bien, creo que ya no hay esa pantalla que te permite tener la distracción y la felicidad momentánea, que entonces empiezas como, wow, ¿qué está pasando? Entonces, en mi caso en específico, ya los últimos años ya no había el dinero que había antes. Entonces, para los últimos 3 años y sobre todo después de la pandemia, empezó a volverse más evidente la violencia económica. La violencia económica tiene 3 componentes. Bueno, el primero es silencioso en el sentido que tú no te das cuenta. No te das cuenta que estás inmersa en una violencia económica. O sea, ¿qué es violencia económica? Bueno, la violencia económica se da por 3 casos. El primero es que te controlen el dinero, ¿no? Porque puedes tener, y como tú lo decías, una gran camioneta y no traer un peso en efectivo, que eso fue lo que pasó conmigo al final y ahorita lo voy a decir. La segunda es que te limiten el dinero. Entonces, no, ¿sabes qué? Y como ellos están en control de todo, solo te doy cierto monto. Entonces tú estás limitada a absolutamente todo, ni siquiera para empezar un negocio, invertir o ahorrar. Y la tercera es impedirte que tú tengas una actividad económica. Un ingreso. Un ingreso. En México, el 40% de las mujeres se queda en un matrimonio por miedo a la incertidumbre de cómo le va a hacer y cómo se va a mantener según datos del INEGI. 40% de las mujeres. Y esto evidentemente es más grave en estratos económicos bajos, donde el 65% de las mujeres vive con su atacante, por así decirlo, y es una esclavitud. No les queda de otra. Sí. No les queda de otra. Bueno, no quiero decir que no les queda de otra, porque pueden salirse. Ellas creen. Pero ellas creen que no les queda de Ellas creen. ¿Por qué? Porque están violentadas mentalmente. Sí, ellas, o sea, estás trabajada mentalmente. Exacto. Entonces tú crees que no puedes hacer nada y que no hay otra opción. Exacto. Sí la hay, requiere obviamente mayor esfuerzo, pero para ellas, o sea, es una violencia psicológica que no les permite ver más allá o ver más opciones. Y es una violencia que, como te dije, tú no la percibes, la normalizas. Sí, la normalizas. Entonces, en mi caso no eres capaz, sin mí no puedes, eres basura, comerás basura, vas a planchar ajeno. Cuando te dicen esto por mucho tiempo, tú te la crees. Entonces, estás dependiente emocional. Estás dependiente emocional porque en serio te la crees. Dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Sí, no puedo hacer nada. ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? No sirvo para nada. Entonces, de verdad es algo muy, muy fuerte. O sea, y es algo que tú no percibes hasta el momento en que empiezas a tener a cuestionarte. Y cuando empiezas a cuestionarte, en mi caso, yo empecé a leer libros, empecé a ir al psicólogo, empecé a ir a terapia, empecé a tener cursos como de crecimiento personal donde te dicen, es que tú creas tu propio futuro, es que de ti depende, es que qué historia te estás contando, es que de dónde crees que tú no puedes. Empiezan a darte el poder de tu vida. Exacto. Entonces yo me empecé a hacer preguntas, exacto, y dije, no puedo, me faltan las manos. Y luego empiezas a ver ejemplos de mujeres que sin nada o con condiciones más adversas salieron adelante. Y eso te empieza a impulsar y a decir, ¿qué dolor es más grande? Porque esto es algo que yo me cuestionaba. Habían 2 preguntas que yo me hice para decidir salirme. La primera es, ¿qué dolor es más grande? ¿El dolor de quedarte en la misma situación o el dolor de salirte? Algo que me cuestionaba yo, ¿es esto que es lo que yo quiero que vean mis hijos? ¿Es el ejemplo que yo les quiero dar? Esto es porque predicas con el ejemplo. Claro. Cuando empiezas a hacer trabajo de crecimiento personal, empiezas uno, a amarte y segundo, a tener conciencia de ti. Entonces empiezas a hacerte preguntas muy fuertes. Y la tercera, y para mí más definitiva, era
imaginarme yéndome al cielo y yendo con Dios. Y que Dios me preguntara, Rocío, y esta era una pregunta que yo me hacía y me robaba el sueño. Bueno, Dios te la hacía. Dios me la hacía. Y cuando yo despertaba como empapada en sudor y realmente llorando de la ansiedad, porque me decía, yo te di la vida para que tú tuvieras lo mejor, para que fueras una mujer feliz, plena, libre financieramente, que no te faltara nada. Ejemplo, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Lograste lo que querías? ¿Fuiste feliz? ¿Amaste? ¿Lograste servir a la humanidad? ¿Te permitiste ser amada? ¿Te permitiste amar y ser amada? ¿Corriste los suficientes riesgos? ¿Confiaste en mí? ¿Tuviste fe y certeza? Y cuando yo despertaba, yo decía, soy una cobarde, estoy aquí por miedo y esto no es lo que yo quiero contar una historia diferente. Entonces, todas esas preguntas me hicieron amarrarme de valor y evidentemente en mi situación muy propia, me salí sin nada. Un buen día dije, no más, ya no quiero esto en mi vida. Hablé con mis hijos decidieron quedarse con su papá y yo sabía que si yo quería protegerlos, porque evidentemente su amenaza era no te voy a dar nada, ni les voy a dar nada, yo no me voy de la casa, si te quedas tú con la casa se te cae toda. Entonces yo decía, ¿cómo puedo proteger a mis hijos? Y lo único que se me ocurrió es, previo a haber platicado con mi hija, ya era independiente, mi hijo era un poco menor, entonces yo le dije, ¿te quieres ir conmigo? Pero no va a haber nada, no sé ni qué vamos a hacer. Y él me dijo, me quiero quedar con mi papá. Él eligió a su papá. Decidí salirme, mano adelante y mano atrás, sin nada más que mi propia dignidad y mi propio amor, el amor propio. No quiero decir más que, sino con tu dignidad y con tu amor propio. Exacto. Que es súper importante recalcar que lo rescataste. Exacto. Y rescataste a esa Rocío que estaba siendo violentada y que estaba siendo destruida y que no estaba viviendo la vida que Dios le dio para vivir todos los días y no nada más soñar con ello. Oye, Rocío, y pues de verdad te quiero felicitar y admiro profundamente lo que hayas hecho y la valentía que tuviste al salir de ahí. Y quiero que este episodio de verdad llegue a muchas mujeres para que puedan ellas ver que sí se puede, ver que no estoy diciendo que sea fácil, porque como lo comentamos hay un trabajo ya psicológico hecho, pero que sí tienen la opción. Y que así como tú lograste salir de ese lugar de obscuridad, podemos hacerlo todas. Y que vas a estar mejor y que hoy... El principio cuando te presentaste dijiste cómo te sentías y quién es la Rocío de hoy. Hay un trabajo de por medio que me queda claro que has hecho y que todas tenemos que hacer, independientemente de la situación en la que estemos. Entonces, hoy quiero que me cuentes sobre tu empresa para que ellas puedan ver que sí se puede y que puedes construir y que puedes ser feliz todos los días y que puedes llegar a ser una mujer de éxito, una mujer que ya tiene independencia financiera, que está construyendo una empresa o que ya la tiene y que está viviendo la vida que Dios sí quiere que viva. Bueno, pues cuando estaba en mi divorcio o antes de mi divorcio, algo que me pasaba cuando yo tenía esas conversaciones tan profundas de qué estás haciendo con tu vida, evidentemente yo tenía insomnio. Entonces era un insomnio que yo tenía porque evidentemente había algo en mí que no estaba bien. Pero en ese momento yo no sabía, simplemente sufría de muchísimo insomnio. Cuando yo salgo de esa casa, que fue muy duro, decido reconstruir mi vida. En el camino encontré un hombre maravilloso que me enseñó empezamos a caminar juntos. Él también traía su propio proceso personal, yo traía el mío. Juntos nos empoderamos y empezamos a construir yo lo llamo emporio de bienestar, en donde trabajamos no solo por elevar nuestro nivel de conciencia, sino por entrar en congruencia con lo que nosotros venimos a hacer al mundo, que es a servir desde un estado de salud
primero salud física, salud emocional, salud del alma, ¿sabes? Entonces, yo me di cuenta que el tema de insomnio que yo tenía provenía de un componente de no conexión conmigo misma, de traición a mí misma. Entonces, cuando yo empiezo eso evidentemente me afectaba muchísimo. Llegó un momento en que el insomnio hizo estragos en mí a nivel de salud, porque cuando tú no duermes bien, tu salud se ve afectada, es lo primero que sucede. Empecé a tomar antidepresivos, pero me di cuenta que solo era algo que solo estaba sobre los síntomas, pero no estaba curando la raíz. Yo me sentía muy mal. Y cuando yo salgo y encuentro a este compañero de vida, empiezo a estudiar del cuerpo humano y empiezo a estudiar de sueño. Entonces me certifico en Biohacking y Wellness, empiezo a estudiar el manual de uso de cómo funciona el sueño, de los componentes que hay detrás del sueño, y empiezo a conocer la parte biológica del sueño. Sin embargo, hacían falta piezas en eso. Entonces empecé a estudiar cuáles pudieran ser los ladrones del sueño, y encontré 3 componentes, ¿no? El primero, las luces azules, que son todas estas luces artificiales que prendemos y que no son naturales. Sí. El segundo, el pensamiento y las emociones. Y el tercero, los hábitos. Y con base a eso, empiezo a construir esta firma de lentes que yo creé, que son los lentes Blue Blockers, que son estos que les presento. Estos lentes que precisamente evitan el daño que las luces azules hacen en tu salud y en tu descanso. Les cuento que los ojos están acostumbrados a producir melatonina en oscuridad, y cuando nosotros los exponemos a luces, sobre todo cuando se mete el sol, ellos cortan la producción de melatonina. O sea, no hay. ¿Por qué? Porque ellos creen que estas luces son el sol. Sí. Y que hay que estar despierto. Entonces lo que hacen es elevar el nivel de cortisol, bajar el nivel de melatonina, suprimen la melatonina y entonces empieza el insomnio. Entonces me hacía falta algo clave, ¿no? Ya teníamos componente biológico, que eran las luces azules. El segundo componente es el estrés. Todo lo que pasaba con el tema de tus pensamientos y tus emociones, que era lo que me pasaba a mí. Sí. Entonces empiezo a estudiar cómo poder hacer un método que, además de ver la parte biológica, también pudiera ver el componente emocional y el componente de estrés, ¿sabes? Y de ahí pasamos al tercer ladrón del sueño, que son los hábitos, que es qué estamos haciendo día a día que nos roba el sueño. Y habiendo ya encontrado todo, creé un método en el que no solo vemos el insomnio desde un lado biológico, sino como un componente del ser humano. Tiene alma, tiene pensamientos y tiene su cuerpo como tal, ¿no? Claro. Y cuando tú entras en congruencia en estos 3 estados, entonces vuelves a descansar. Y esto lo hacen relativamente rápido. Pero evidentemente es desde todos los puntos. Aquí quiero resaltar uno, que como dices, vivimos en una sociedad que actualmente vive en un rush. Chambéale de 5 de la mañana a 11 de la noche. Digo, están los del club de las 5 de la mañana, saludos, pero yo no convivo con ello. Yo creo que tú tienes que saber lo que tu cuerpo necesita, y a veces necesitas dormir más tiempo, a veces a lo mejor menos tiempo, pero tu cuerpo lo sabe. Y si tú te metes en este rush, creo que efectivamente pues vas a desgastarlo. Y nuestro cuerpo es nuestro templo, es donde vivimos las 24 horas y durante toda nuestra vida. Entonces el cuidarlo me parece que es de vital importancia, porque como dices, creo que el ser humano puede pasar días sin tomar agua y sin comer, pero no sin dormir. Algo así, hay un estudio, no me acuerdo, no me crean mucho, pero sé que hay algo así. No, ahorita lo vamos a mencionar. Entonces es importante que estos 3 ladrones de sueño que estás mencionando, el cuidarlos, ¿no? Y el ver de qué manera puedes tener un mejor sueño para que tengas un mayor descanso y un mayor rendimiento. Efectivamente, y lo que tú dices es correcto. El sueño es tan importante que a nivel de prioridad está, primero respiramos, y eso es involuntario.
Si no respiramos, nos morimos inmediatamente. Primero está la respiración y después está el sueño. ¿En serio? Ajá. El sueño es lo segundo más importante en tu vida. Antes que comer, antes que ejercitarte, antes que hidratarte. Primero te mueres por no dormir que por no comer o por no ejercitarte. Es que, bueno, lo que yo he visto es que pues tu cerebro empieza a dejar de funcionar de manera correcta, ¿no? Empiezas a tomar decisiones no tan asertivas o porque no piensas con claridad, porque tu cerebro está cansado. Exacto, un cerebro que no se recarga, no tiene tiempo de sanar, no tiene tiempo de hacer sus funciones, no tiene el tiempo de desintoxicarse. Es un cerebro que no tiene tiempo para gestionar las emociones, porque las emociones se gestionan durante fases de sueño profundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay varias áreas que fallan. Falla el área cognitiva, es decir, el área del aprendizaje, de la memoria, de la toma de decisiones consciente y evidentemente de tu estado de ánimo. Sí, yo si no duermo estoy enojada, la verdad. Exacto, pero esto es algo que biológicamente es muy lógico. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tan hecho para dormir, es decir, su prioridad es dormir. Él requiere dormir. De hecho, nosotros somos la única especie que castigamos el sueño. Tú no vas a encontrar ninguna especie viva que castigue su descanso como nosotros, que somos los seres racionales. Tú ves una gallina, nunca la vas a ver poner huevos a las 8 de la noche. Respetan su reloj biológico. Todos los seres tenemos un reloj biológico interno. Todos los seres vivos lo respetan. Ellos saben que si no le dan, intuitivamente, por supuesto, porque no son racionales, que si no le dan a su cuerpo el descanso correcto, no van a funcionar. Nosotros como seres racionales lo sabemos, pero no lo hacemos. Sí, no, al contrario, es como castigamos. Estás perdiendo el tiempo. Castigamos el descanso. Sí. En aras de la productividad. El peor enemigo del sueño es la modernidad. ¿Por qué? Porque en aras de ser productivo, empiezas a castigar el sueño. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen las enfermedades. Hay estudios que dicen que la tasa de recarga del hombre, por así decirlo, o sea, el hombre tiene una efectividad de 16 horas. Después de la hora 16, sus sistemas empiezan a fallar. Oye, hasta los carros eléctricos se tienen que recargar cierto tiempo, ¿no? Exacto. Ya. Yo siempre les digo, si tú dejas que tu celular se actualice, tú nunca vas a agarrar tu celular y a decir, estoy actualizando mi sistema, ¿no? Nunca le vas a decir, espérate porque me urge seguir escribiendo y seguir chateando. O sea, él te va a decir, no, a ver, yo me estoy actualizando, requiero este tiempo, me va a llevar tanto tiempo y tú no me puedes utilizar. Porque si yo te utilizo, o sea, si tú me utilizas, yo voy a fallar. Si nosotros respetamos que nuestros celulares hagan todas sus actualizaciones o nuestros aparatos, ¿por qué no respetamos nuestras propias actualizaciones? El cuerpo requiere al menos 7 horas para poder hacer todas sus funciones, toda su limpieza, regeneración, su descanso, su depuración, su reparación. Para reparar absolutamente todo, al menos requiere 7 horas. Una persona que duerme 6 horas o menos está propensa a sufrir enfermedades en un 100%. O sea, si tú duermes 6 horas o menos, seguro te vas a enfermar. ¿De qué? Yo te voy a dar la lista y tú me vas a decir si has escuchado a alguien cercano que no tenga. Diabetes tipo 2, obesidad, problemas cardiovasculares, Alzheimer y demencia senil, depresión y ansiedad, estrés, fallas en el sistema inmunológico y cáncer. Todas ellas provocadas por dormir 6 horas o menos. Imagínate tú la importancia del sueño. ¿Qué ha pasado? Que evidentemente hemos olvidado que somos en primer lugar seres biológicos. Una persona que no prioriza su descanso y no escucha a su cuerpo,
no va a tener la salud que requiere para hacer sus funciones económicas. Sí. Entonces aquí viene este bienestar general. Primero cuido de mí, cuido de mi cuerpo, y eso me va a dar para cuidar de mis finanzas y me va a dar para cuidar evidentemente de mi futuro. Fíjate que aquí siempre, o sea, bueno, en AMGE también, que soy presidenta, siempre les decimos, a ver, primero antes de ser empresaria, mamá, mujer, esposa, perdón, antes de ser esposa, mamá, empresaria, eres mujer. Pero aquí sería antes de ser mujer, eres ser humano. Entonces necesitas darle a tu cuerpo pues este descanso, ¿no? Que para poder hacer todas las demás actividades que hacemos. Fíjate que pasa algo muy curioso con las mujeres y es que somos especialistas en ponernos en último lugar. Entonces, primero somos mamás, esposas, sí. Tenemos nuestros negocios, somos hijas, somos amigas, ¿no? Somos de todo menos nosotras mismas. Entonces, yo tengo muchísimos casos de mujeres que llegan conmigo con un burnout, un estrés, enfermas, apenas 45 años, que son los casos que yo más tengo, con un insomnio brutal, evidentemente todas sus hormonas descontroladas, sí. ¿no? Evidentemente no puedo bajar de peso, porque el peso se regula en la noche, ojo con esto, una persona que no duerme no puede bajar de peso. Entonces, llegan reventadas. ¿Qué has hecho? No, ¿cómo estás durmiendo? ¿Dormir? No tengo tiempo de dormir, porque yo en la noche, ya cuando todos se duermen, entonces empiezo a hacer yo. ¿Qué hago? Lo que yo necesito. Primero organizo la familia, veo qué cosas les faltan a los hijos. O sea, siguen siendo todo menos ellas, ¿no? Claro. Me acuesto por ahí de las 12, 1 y bueno, ya quiero ver tele o quiero revisar mis redes sociales. Y al otro día se paran 5 o 6 de la mañana, ya no durmieron. Sí. Y me dicen, estoy de malas todo el día. Claro, las emociones se gestionan cuando tú duermes. Una mujer que no duerme bien, porque aparte es súper, súper importante que ustedes mujeres lo entiendan. O sea, si quieren rendir, tienen sus negocios, tienen sus empresas. Una característica de una mujer que rinde es una mujer que está enfocada, que gestiona sus emociones. Es una mujer que además tiene claridad mental, que tiene todas las herramientas para tomar decisiones racionales, con alta energía. ¿Cómo logras todo esto, Rocío? Durmiendo. Evidentemente, esto no es fácil. Oye, hasta te dicen, medítalo con la almohada, ¿no? Eso es un error muy común, o sea, eso es un error muy común, que llegan y quieren arreglar el mundo cuando ponen la cabeza en la almohada y me dicen, Rocío, me paso 1 o 2 horas dando vueltas. La cama no está hecha para arreglar el mundo. Tú tienes que llegar a la cama ya con el mundo, al menos la mente vacía. Hay todo un proceso. Oye, pero yo creo que sí pasa que, bueno, a mí o sea, no sé, en la noche es como, lo voy a hacer así. No que me duerma pensando en eso, sino que durante la noche me llega como claridad de cómo puedo resolver ciertas cosas. Sí, esto pasa por esto. Y esto es algo que yo les recomiendo muchísimo. O sea, no te acuestes pensando en los problemas, porque no vas a dormir. ¿Por qué? Porque tú estresas a tu cuerpo, vuelves a elevar tu cortisol, te pones en estado alerta, tu sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida, y tu cuerpo cree que el oso está aquí, porque él no reconoce una amenaza real de una ficticia. Hay un TikTok que está saliendo sobre eso, entonces es real. El oso está respirándote. Ajá. Tú estás estresada, ¿no? Tú estás poniendo el cuerpo a estresar. Ahora, hay algo súper importante que quiero mencionar, es que el cuerpo, después de las 16 horas de la tasa de recarga, por así decirlo, si tú no lo pones a dormir, él cree que el oso está aquí. Está estresado, porque él dice, se me está haciendo tarde. O sea, el reloj biológico indica que yo ya debería estar reparando mis órganos, que tienen un horario cada uno. Claro que primer minuto que él ya tenga de privación de sueño, el oso está aquí. Él cree que está en peligro. ¿Qué empieza a hacer? Lo primero que empieza a hacer es elevar tus niveles de cortisol. La melatonina baja. El cortisol engorda. Claro. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Yo siempre les digo, tú no vas a encontrar las soluciones tratando de pensar en ellas.
porque precisamente no es desde ese lugar donde tú vas a encontrar las soluciones. Escribe todo lo que te está preocupando, vacía tu pensamiento. Cuando te dicen, tú duérmete y deja que el mundo se caiga, tiene una razón científica. Y es que cuando tú te duermes, pero te duermes ya con el pensamiento, o sea, ya vaciaste tu cerebro y realmente te duermes y llegas a fases de sueño profundo, en el sueño profundo viene la magia, la regeneración de tu cuerpo y de tu mente. ¿Qué hace tu cerebro? Busca soluciones a los problemas, pero no solo los busca desde la mente racional, sino que utiliza ya más abajo tu mente subconsciente o elementos que tú detenías con tu mente racional porque tu mente racional te decía, no, por ahí no, y tú dabas de vuelta sobre el mismo problema. Cuando tú desenchufas esa vocecita, tú abres la puerta a que otras soluciones se puedan dar desde otro lugar. Quizá tú lo viste, pero lo paraste, ¿no? Quizá no dejaste que eso pudiera ser para ti una opción. Pero tu mente en la noche, ya que se cayó la loca de la casa, por así decirlo, sí, ¿no? Entonces encuentras soluciones a problemas que no habías visto durante el día. Es por eso que es importante dormir. Ahí encuentras la inspiración, la solución a problemas. ¿Por qué? Porque empiezas a usar otras fuentes que racionalmente no hubieras utilizado. Oye, Rosy, me encantaría, este tema da para muchísimo. Creo que los dos temas que tratamos hoy son súper fuertes y son súper importantes para todas las mujeres. Bueno, este tema del sueño para todos en general, pero para las mujeres empresarias, emprendedoras, en general todas las que somos mamás, somos de alto rendimiento. Es algo súper importante y bueno, el tema de la importancia de la independencia económica, claro. Que vuelvo a repetir, te felicito por salir de ahí y espero que este episodio le llegue a todas esas mujeres que necesitan salir de ahí y necesitan vivir la vida que Dios les dio. Entonces, Rosy, se nos está acabando el tiempo, entonces quisiera pedirte, si tú tienes un minuto para decirle a esas mujeres que están ahí viviendo una situación que como lo mencionamos, que están viviendo violencia económica, que están viviendo de todo tipo de violencia, que no están siendo felices simplemente, que no están viviendo una vida plena en este momento en sus matrimonios, ¿qué les dirías? Les diría que no tengan miedo, que realmente cuando ustedes sientan esa voz diciéndoles hagan un cambio, lo hagan, que confíen en Dios, porque algo que a mí me funcionó fue agarrarme de su mano, y aunque yo estuviera muy muerta de miedo, Él nunca me dejó sola, que no las va a dejar sola y que la vida que ustedes quieren y tienen derecho está más allá del miedo. Que se atrevan, que nada va a pasar, que todas las cosas al final, y este es algo que yo siempre digo, es un dicho que escuché en una película que me encanta, una película india, que dicen, al final las cosas siempre están bien. Y si hoy no están bien, entonces no es el final. Que siempre hay una luz, que siempre se puede, que nosotras podemos todo lo que queramos, que Dios nos dio un alma grande y además nos dio una fortaleza impresionante, que solo es cuestión que se decidan y que lo van a lograr, y que van a lograr todo lo que quieran, pero jamás sacrifiquen su paz, ni su dignidad, ni su amor propio, porque eso es lo único que tienen, o sea, más allá que el dinero, la paz, la dignidad y el amor propio es lo más valioso que ustedes tienen. Jamás lo sacrifiquen por nadie. Hasta sus hijos se los van a agradecer porque entonces van a vibrar en congruencia y sus hijos las van a admirar. Siempre hacer lo correcto, aunque eso duela y aunque sea difícil. Y lo correcto para ustedes, lo que ustedes definan como correcto. No tengan miedo. Siempre, siempre van a salir airosas. Muchas gracias, Rosy. Está súper poderoso, de verdad, el mensaje que estás dando. Y pues yo quisiera concluir con algunas pues recomendaciones de lo que hemos dicho en este podcast, que es uno, pues no renuncies a tus ingresos o a tu independencia económica. Si tú estás dispuesta a, ok, yo estoy en mi casa, tú también estás trabajando.
porque limpiar la casa, administrar la casa, ser mamá, psicóloga, nana, chofer, de todo lo que somos cuando somos mamás, también requiere un tiempo y también requiere un esfuerzo y mucho mayor que la persona que se va 8 o 9 horas a trabajar fuera. Y es un trabajo que no es remunerado como debería ser. Y reconocido. Entonces, ok, tú te estás yendo a trabajar, tú eres el proveedor que trae el dinero, ok, pero yo también estoy trabajando, entonces lo que tú generes, una parte es mía. Claro. Y esa parte, como yo no puedo salir a hacer trabajo físico, bueno, la puedo invertir en activos que me generan a mí un ingreso. Claro. Porque pasa mucho en México y quiero ser muy directa, ellos trabajan y lo que generan es para ellos. Uh-huh. Y los bienes que compran son para ellos. Uh-huh. No son para el matrimonio, no son para la empresa de la familia. Exacto. Entonces, si tú estás decidiendo que no vas a trabajar, está bien, solamente asegúrate que ese dinero que le está trayendo esté siendo para los dos. Uh-huh. Y 2, no pierdas tu amor propio, uh-huh. no pierdas tu identidad, busca esa felicidad, ese bienestar. Y como tú lo dijiste también, eres el ejemplo de tus hijos, eres el ejemplo de tu hija. Si tú estás viviendo con una pareja que no está, que está tomando, que se está drogando, que te está maltratando, ese es el ejemplo que le estás dando a tu hija y a tu hijo. Tu hijo a lo mejor después va a ser un violentador uh-huh. y tu hija va a permitir ser violentada. Uh-huh. Entonces, el amor más grande que tenemos como mujeres es con nuestros hijos. Eso quieres para tus hijos. Entonces, esa es la segunda recomendación. Y pues la tercera, hablando del sueño, que descansemos. Dinos a lo mejor tus redes sociales, donde te podemos encontrar para que podamos pues vivir la vida, que a eso venimos, rendir lo que tengamos que rendir y ser productivos en el momento que tenemos que serlo y descansar cuando tenemos que descansar. Claro que sí. Bueno, pues me pueden encontrar en @gluck.blueblockers. Esa es mi red social. Y bueno, ahí para más consejos sobre cómo descansar bien. ¿Tú das como coaching? Sí, claro. Ajá. Doy coaching 1-a-1. Tengo un programa precisamente para mujeres emprendedoras o empresarias que no pueden descansar por las múltiples ocupaciones que tienen y ya tienen problemas de salud. Tengo mentorías y tengo el programa donde abarcamos los 3 ladrones del sueño uh-huh. y buscamos cuál es la raíz del insomnio que pudiera tener, con resultados muy, muy buenos. Aparte de que tenemos la marca, que es la primera en México y hecha por una mujer, de lentes bloqueadores de luces azules, que es el primer ladrón del sueño, recuerden, y que les van a permitir dormir profundamente. Pues muchas gracias, Rosy, por estar aquí. Este es un excelente episodio y pues lo pedimos que lo compartan para que llegue a todas las mujeres que lo necesiten. Y pues muchas gracias, nos vemos a la próxima. Chao. Si encontraste este episodio útil, entretenido o aprendiste algo, no olvides suscribirte y darle me gusta.